Vamos a seguir con nuestro estudio que habíamos empezado. Es uno de los estudios, creo que, hermanos, muy importante que tenemos que apegar a nuestro corazón. Y un repaso rápido de lo que hemos estudiado es sobre qué está cimentada nuestra vida. ¿Sobre qué está cimentada sobre nuestra vida? ¿Sobre la verdad o sobre nuestros sentimientos? Por supuesto, no repetir todo. El texto que leímos fue el texto de Mateo 7, del 24 al 27, donde Jesús dijo que el hombre necio y el hombre sabio, que construyó su casa sobre la arena, Jesús habla de los dos oyendo la voz de él. Entonces, los dos oyeron la voz de Dios. El prudente oyó la voz de Dios y el necio, el insensato, oyó la voz de Dios. Uno trabajó en lo que oyó y el otro no trabajó con lo que oyó, simplemente construyó su casa sobre la arena. Y bueno, y la Biblia dice claramente que sobre los dos vinieron circunstancias difíciles, lluvias, vientos. Por supuesto, no está hablando acá del fenómeno natural, está hablando de circunstancias difíciles, de tempestades, de problemas, de un montón de cosas que sabemos que existen en este mundo. Y el tema es, ¿quién quedó con la casa firme? Por supuesto, el prudente que construyó su casa sobre una cimentación firme, no sobre la arena. Nosotros preguntamos que eso es algo anormal y ese tren está totalmente anormal. Y preguntamos por qué estaba anormal. Porque muchos quieren vivir la vida cristiana de esta misma forma, basados plenamente en poner las cosas fuera de su lugar. Y dijimos que será un desastre, por supuesto. Y vemos que ¿por qué es este desastre? Porque han puesto sus emociones, sus sentimientos, en primer lugar, que lo que siento, lo que dentro de mí pasa, y eso tiene que llevarlo a práctica. No lo que dice la palabra, no lo que Dios ha puesto en su palabra. Por eso cantamos la canción que dice, quiero hacer tu voluntad, deje que mi vida sea por tu voluntad. ¿Y la voluntad en qué habla? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿en qué debo basarme? ¿En lo que siento? Les confieso que no, les confieso que por sentir, yo hoy no estaría acá. Desde ayer trabajamos y hicimos fuerza por voluntad propia. Si le pregunto a mis sentimientos, ¿a dónde debería estar? Estar acostado en una cama, tranquilo. Pero quiero hacer mi voluntad, que si quiero hacer lo que mi carne quiere, lo que mis sentimientos quieren, o lo que creo firmemente en mi interior, de venir a ofrecerle a Dios que me dio vida, un culto de gratitud, de adoración, y cumplir el segundo mandamiento, amar a mi próximo. Es decir, no vivir en una burbuja, sino venir y amar a mis hermanos, estar en el cuerpo de Cristo, aquí por cual Él murió, y que podamos juntos adorarlo y servirle. Entonces, hermanos, ¿cuál es la orden correcta establecida por Dios? Y esto es la locomotora primero, la combustión de la fe que viene de la palabra de Dios, y después los sentimientos que irán en un viaje bien confortable. Entonces dijimos también que desde cuando Adán y Eva pecaron, ¿de dónde surge ese problema? Del hombre tiene que vivir por lo que siente, del sentimiento dominar nuestra vida, del sentimiento gobernar nuestro vivir. Y esto surge en todos los ámbitos, no solo lo espiritual, lo personal, lo matrimonial, lo familiar, en el trabajo. Siempre estamos siendo guiados, ¿por qué? Por lo que siento. Y lamentablemente a muchos hermanos nos va como feria. Vivimos una vida totalmente decaídas porque vivimos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza del pecado, no la vida nueva que proviene en nosotros por medio de Cristo Jesús y por medio de su palabra.
Entonces dijimos que la vida cristiana es una vida nueva, es una vida que surge del vivir nuevo con Cristo, que surge del agua y del Espíritu. Y dijimos lo que era el agua y el Espíritu. Demos ejemplo de Efesios, de que oyeron la palabra, creyeron en el Evangelio y fueron sellados por el Espíritu Santo. Y bueno, dijimos de la vida nueva es renacer, es generarse. Y dijimos que lo que las cosas viejas pasaron. Hablamos que sean los deseos de nuestra carne, la voluntad de mis emociones. Y eso tiene que ir, ¿para qué? Porque las cosas nuevas entraron. ¿Cuáles de las cosas nuevas entraron? La vida de Dios en mí. La palabra de Dios que ocupa ahora. El GPS que Dios me marcó en mi vivir. Eso debe ocupar plenamente y sustituir totalmente mi guía por mis emociones. No las emociones, porque Dios no quiere que vivamos sin emociones. No somos piedra. Las emociones son dadas por Dios. Las emociones, somos seres emocionales, pero no para que seamos guiados por nuestras emociones. Es muy importante entender eso, porque una vez una hermana se enojó y se fue porque si nosotros sentimos, no podemos ser guiados por nuestras emociones. Y bueno, lamento porque bueno, venía de un lugar donde la vida cristiana se basa todo en lo que se siente. Y por supuesto, no tenía la capacidad ni siquiera de razonar lo que le dije. Que no, la vida cristiana está en las emociones, pero no debe ser guiada y basada en las emociones. Y imposible era poder hacerle entender. Entonces, hermanos, terminamos con esta diapositiva estudiando 4 de Efesios, que nos habla sobre despojar del hombre viejo, y nos habla que el hombre viejo vive en los deseos engañosos. Y el príncipe de este mundo, el de la potestad del aire, es justo cuando domina el corazón del ser humano, lleva al corazón del humano a vivir en esa esfera de emociones. Y hoy vamos a seguir, hermanos, con ¿en qué debe estar cimentada nuestra vida como cristianos? ¿En qué debe estar cimentada nuestra vida como cristianos? ¿En qué? Bueno, en la fe verdadera. Como habíamos dicho la vez anterior, que hay una fe natural en el ser humano. Y esa fe natural se mueve totalmente por lo que siente, por la emoción que gobierna el corazón. Por eso hay mucha gente que tiene fe, y he hablado con montones de gente que dice, ay, yo tengo fe hasta el cielo. Y le hablas de Dios y no quieres saber de Dios, que cree a su manera, que Dios es el que Él lo creó, Dios es el que marcha como Él le gusta, y así por diante. Y en medio del cristianismo hay montones y montones de gente que se dice cristiano que vive en esa forma. Entonces la vida del cristiano se basa en la fe verdadera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia también en Hebreos 11:6, sin fe. ¿Y a qué fe está hablando? No la fe que yo siento. Y quiero que entiendan eso, hermano. Ni que tenemos que hacer 10 domingos. No la fe que yo siento, sino la fe que yo adopto dentro de mí por la vida que proviene de Dios. Cuando tú dices sin fe es imposible agradar a Dios, no está hablando de esa emoción que brota un día de mañana, estoy una fe gigante, y al otro día no siento nada. No es esta fe. Esta es llamada la fe de las emociones naturales, y ahí vamos a ver más adelante. Entonces, ¿y esta fe, hermano, de dónde proviene? Esa fe verdadera, ¿de dónde proviene? ¿Y cómo se nutre? ¿Cómo se nutre? Prueba tu fe natural. Ve esa fe, esa emoción que tenés adentro. ¿Cómo es todos los días? ¿Está siempre lo mismo? ¿Está siempre creciente? ¿Está siempre abundante? Claro que no. Claro que no. Un día te levantás con ganas de orar, otro día te levantás no querés ni siquiera orar. Un día lees la Biblia, otro día ni siquiera lees. A veces hay gente que quizás pasan vacaciones largas. ¿Esto es fe? No, eso es emoción interior de una creencia que se basa en la naturaleza caída.
Hermano, la fe verdadera proviene y se nutre de la palabra de Dios. Es el resultado de conocer a Dios. Eso es la nueva vida. Y eso es lo que el cambio que hay. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura tiene deseo diferente hoy. Tiene deseo de mirar hacia Dios, tiene deseo de adorar a Dios, tiene deseo de honrar a Dios, tiene deseo de saber qué es lo que Dios quiere de mí. Y para saber lo que Dios quiere de mí, busco a donde Dios, lo que Dios dejó para mí, en su bendita palabra, lo que Dios quiere de mí. Y allí escudriño, y allí estudio, y ahí si no puedo estudiar, escucho, vengo y escucho. Porque yo sé que muchas personas tienen dificultad de leer. Mi padre y mi madre eran analfabetos, no podían leer, pero mi padre cuando vino acá me escuchaba todo el día, nos sentaba juntos y hablábamos y me preguntaba, me hacía preguntas y yo le contestaba y Dios le iluminó su mente y su corazón y no sabía leer una palabra y yo no podía decirle, papá, tú tenés que leer la Biblia, no, pero escuchaba, oía. Pero ¿por qué buscan esto? Porque hay una nueva vida. Esa nueva vida tiene que nutrirse. Es decir, alguien que dice nací de nuevo y no tiene deseo de oír la palabra de Dios, oír la voluntad de Dios, escuchar lo que Dios quiere de él, nutrirse interiormente, ¿cómo puede decir que yo nací de nuevo? Y el cristianismo, hermano, abunda en esta realidad. Entonces, la fe verdadera es el resultado de conocer a Dios, entender su palabra, creer en lo que dice y poner por práctica. Eso es lo que el pasaje que nosotros leemos, que Jesús lo dijo. El hombre sabio y el hombre necio. El que escucha mi palabra y trabaja en ella. Y ese trabajo está interiormente en mi carácter. Ya no soy esclavo de mis emociones ni de mis sentimientos. Yo hoy someto mis emociones y mis sentimientos a lo que Dios ha dicho. Y acá Romanos, hermano, 10:17 está plenamente claro. Así que la fe es por el oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces usted dice, hermano, yo no me siento débil. Bueno, ponete firme en la verdad. Aplica la verdad dentro de ti. Tienes dificultad de leer, venga a las reuniones y escuche. Júntate con personas que pueden nutrir tu vida interior y hacerte crecer. Como dijimos el miércoles, cuidado, escuche, pero cuidado lo que escuches. Porque montones de los mensajes, y sin lugar a duda, la mayoría de los mensajes que están en internet hoy tocan directamente en tus emociones, no en tu corazón. Por eso los mensajes que te gustan, que tú escuchas, que te gustan, para preguntar, ¿por qué me gustan? ¿Por qué me gustan? Los mensajes que te traen rechazo, pregunta, ¿por qué me trae rechazo? ¿Por qué? ¿Es la palabra de Dios? ¿Me trae rechazo porque toca algo dentro de mí que no me gusta? Me habla la verdad, me pone un espejo, un rayo X de mi interior para que yo vea. Y por eso me siento enojo y me encanta aquellos que dicen, si sos la victoria, levántate gigante en la fe, firme en el Señor, te bendeciré, serás un gigante y Dios irá delante de ti. Y siento un gozo profundo dentro de mi alma. Examina lo que tú escuchas, ¿por qué te gusta? ¿Te gusta por escuchar? ¿Por qué? Yo reconozco como seres humanos a todos nos gusta que nos habla lo que queremos. A todos. ¿Quién de nosotros le gusta a alguien que venga a decirle, hermano, esto lo que dijiste hoy no está bien? ¿Quién le gusta? O mejor dicho, la naturaleza humana, ¿a cuál naturaleza humana le gusta? A ninguna. A ninguna. Y ahí está la diferencia. Aquellos que están cimentándose en la palabra de Dios comienzan primero a sentir incómodo con la verdad, pero después comienzan a sentir un bálsamo. Comienzan a sentir... ¿Quién de nosotros, los mayores, se molesta cuando el médico le dice, toma esto y te va bien? ¿Quién de nosotros se molesta hoy en tomar remedio? Nadie. Yo a mi hijo cuando era chico, para darle un antibiótico horrible,
horrible. Hacía un malabarismo, un avioncito y un promesa y huevo Kinder y un montón de cosas. Y abre la boca y para darle una cucharita. Porque no le gustaba. Porque el niño, ahí ustedes ven, el niño es movido totalmente por sus emociones. Por eso los niños cuando hablan, uno no le hace mucho caso. Porque todos los que somos padres, sabemos que el niño viene de manera, te dice, ya no hablo más con este, lo odio. Y a la tarde está jugando con él y quieren ir a dormir juntos de noche, quieren cenar juntos. Y las emociones de ellos así. Y como padres nos damos cuenta, que nos olvidamos que nosotros somos los niños adultos. Nosotros somos los niños adultos, nuestras emociones no se fue con la niñez. Nuestras emociones no se fue. Llegó la etapa de la niñez, bueno, las emociones se fueron. La etapa de la adolescencia, las emociones se fueron. Y hoy vemos hay gente que lo ve con 60 años y siguen como adolescentes. Y hay gente que son 70, 80 años y quieren ser el galán, no sé si dice en español, galán. Quieren ser galán, quieren sentirse jóvenes. Son personas mayores que tienen que ocuparse, son mayor. No estoy diciendo que tienen que mayor ser viejo, no. Pero hay gente que todavía sigue. Me acuerdo que hay un señor que cruza aquí, no sé si falleció, que tiene un Mercedes decapotable. Y debe tener como 80 años, no sé quién es. Pone música toda las voces, a 2 cuadras lo escucha. Y viene con todo vestido de galán y debe tener como 80 años. Y uno dice, ¿pero por qué ese hombre hace lo que hace? Y toda música romántica de Luis Miguel y de Julio Iglesias. Pero se escucha a 2 cuadras. No sé qué pasó con ese hombre. Si Odette estuviera acá, seguramente lo conocía. Porque es bien conocido. ¿Por qué hace esto? Ese hombre ya está con 80 años, pero sigue con las emociones de la adolescencia, de la juventud en él. Y no se ubicó que ya tiene sus 80 años. No estoy diciendo que porque tiene 80 años tiene que ir a un geriátrico. Pero como dijo Salomón, cada cosa tiene su tiempo. Y fuera de tiempo ya no tiene su gracia. Cada cosa tiene su tiempo. Entonces, hermanos, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y yo dejé por gusto acá, porque no estoy me refiriendo a que tenemos que ser teólogos. No, hay muchos teólogos son teolocos. Lamento decirles, en la vida cristiana, en la fe verdadera, hay muchos teólogos son teolocos. ¿Por qué? Porque la letra mató sus neuronas, su vida interior, y viven la vida interior sin vida espiritual. Viven la vida interior sin vida espiritual, sin firmeza, sin realidad, sin testimonio de una vida realmente transformada por Dios. Pero tienen la cabeza metida. En otros países hay carreras universitarias de teología. Entonces, hermanos, Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la fe verdadera se nutre de la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y Jesús orando al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir, para que tú te santifiques a ti, yo me santifico a mí, ¿a dónde tenemos que santificarnos? Poner una cosa de monje y ir hacernos ermitanos. Esto es la santidad de Dios. Eso nunca pasó en la cabeza de Dios, hermano. Eso sabe lo que es. Eso es las emociones de los seres humanos que creen que por hacer un manto y ir a un lugar, aislarme de todo, ya estoy santo. Y eso no tiene nada con la santidad bíblica. No tiene nada absolutamente. Jesús era el hombre más santo y era el hombre donde sentaba por toda parte, andaba con todo el mundo, estaba incluso en la casa de los fariseos. Tocaba a las pecadoras, al leproso y a todo el mundo. Nunca cruzó en la cabeza de Jesús estar aislado. Santifícalos a la verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una verdad? Si algo te definime, ¿qué es la verdad? Hermano, la verdad es algo inmutable, que no cambia, algo sólido y firme. Eso es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué quiere decir? Que yo no cambio. Jesús dijo, yo no cambio. El mundo va a cambiar, el cielo va a cambiar, la tierra va a cambiar, todo va a cambiar.
pero yo no voy a cambiar. Yo sigo el mismo porque yo soy el eterno. Yo soy el que crió todas las cosas, de todas las cosas subsisten por el poder de mi fuerza. Y la verdad de Dios, la verdad objetiva de Dios, su palabra, es inmutable. Decime, ¿qué es lo que cambió de la palabra de Dios desde 4.000 años para acá? Nada. Absolutamente nada. Seguimos en el día de hoy viviendo en el siglo XXI con todo el avance, con toda la tecnología, con toda la ciencia, por el poder de la palabra de Dios. Sigue esa palabra transformando vidas. Sigue esa palabra haciendo de vidas viles, vidas que se levantan, adoran y glorifican y dedican totalmente sus vidas a Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad y la verdad pasará el cielo y la tierra, pero esa palabra no ha de pasar. Entonces tu vida y mi vida, ¿a dónde tiene que estar cimentado? ¿En algo movible o en algo sólido, firme, que no se conmueve? Y creo que la respuesta está clara, hermanos. ¿Qué son las emociones y los sentimientos? ¿Qué son las emociones y los sentimientos? Hermanos, son realidades internas instables que siempre cambian, resultado de momentos, circunstancias, situaciones que surgen internamente y externamente. Si nuestras emociones son permanentemente volátiles. Entienda esto, hermano, entienda que esto es lo que mueve tu ser interior. Naturalmente, cuando nacimos movidos por eso, por una realidad interior. Y eso es la naturaleza decaída. Eso no pasó en Adán y Eva antes de caer en pecado. ¿Por qué? Porque su vida, esto es la perfección. Por eso en la eternidad no tendremos esa volatilidad de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque vamos a estar completos en Cristo. Y estar completos en Cristo, estar plenamente en Cristo, viviendo la realidad de Cristo en un mundo donde Cristo reina absolutamente sin pecado. Por eso el Hijo de Dios anhela ese bendito día. Por eso el Hijo de Dios desea profundamente que llegue este día. No porque está deprimido, no porque nadie me quiere. No, porque sabe, porque su interior ya visualiza la realidad que Dios nos describe. Porque los padres cuando tienen un niño, cuando se embaraza, comienzan a preparar todo y comienzan a soñar el cuarto del bebé, el cama del bebé, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya anhelan ese día, ya visualizan ese día. Hay un gozo dentro de ellos que brota. ¿Por qué? Por la realidad que está dentro, no porque sus emociones. Imagínate que los hermanos allá empiezan a hacer todo y arreglar todo y no saben nada si viene bebé o no. Será una locura. Serían aburridos y no tienen que hacer. Pero siempre cuando surge la realidad interior, una realidad interior, brota en nosotros los sentimientos verdaderos hacia esta realidad. Entonces, como hijos de Dios, hermano, anhelamos ser revestidos. Pablo dijo, anhelamos ser revestidos. Deseo ya desde ahora ser revestido con el tabernáculo eterno, que no estoy sujeto a levantar con un sentimiento al mediodía con un sentimiento, de tarde con un sentimiento y de noche con otros sentimientos. Necesito estar pleno. Y todo cristiano que está creciendo en Dios anhela esto. Anhela esto. Vive plenamente la vida acá, pero anhela profundamente ser revestido con ese tabernáculo eterno, perfecto, que Dios ha preparado para nosotros. Entonces entendamos esto, hermanos. El ser humano, escuchen, el ser humano o es guiado y movido por sus emociones. No hay otro medio. Es decir, nosotros acá, hermanos, y quien me escucha allá, o estás siendo guiado por tus emociones, por tus sentimientos, o estás siendo guiado por el Espíritu de Dios por medio de su palabra. No hay otra. La pregunta que te digo, ¿por qué estás siendo guiado a diario?
¿Por qué estás siendo guiado a diario? Y repito lo que dijo Agustín. ¿Por qué viniste hoy, esa mañana acá? Porque no, la verdad que domingo tengo que ir. Y dejo mi palabra quizás para los hermanos que no vinieron. ¿Por qué no vinieron? Porque no pueden, porque están enfermos. O porque sintieron que hoy estoy cansado, un domingo trabajo toda la semana, tengo derecho de descansar. ¿Por qué? Y ahí vamos nosotros a sacar la conclusión. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Mis emociones o la vida nueva en Dios, con Dios, para Dios y con Dios? Entonces, hermano, solo podemos estar guiados con las dos. No hay otra forma. Adán y Eva estaban guiados por Dios plenamente. Vino el enemigo, los engañó. ¿Y qué hicieron? Cayeron. ¿En qué comenzaron a hacer? Vivir en sus emociones. Y esa es en sí la naturaleza caída. Ahora, cuando la palabra de Dios no es trabajada, no produce fe espiritual interior. Y eso lo digo a cristianos. Yo no digo, pero hace tanto tiempo como cristiano sigue como sigue. Claro, porque la palabra de Dios no está trabajada en su vida. La palabra de Dios no cambia su interior, que debía ser cambiado. Entonces, por supuesto, comienza a vivir una vida natural por sus sentidos, sigue viviendo por sus sentidos. Y las iglesias están abarrotadas de ese tipo de gente que escucha la palabra, que ay, lindo la palabra, es la palabra de Dios que pone bajo su brazo, que la lleva todo el domingo, a veces la lleva todos los días, pero la palabra de Dios no está en su vida, no está trabajando en su vida. ¿Y qué pasa con eso? Y todos somos testigos de esto, y todos quizás yo era así. ¿Cómo éramos? Esclavos de nuestras emociones. Cuando la palabra no trabaja en mi vida, ¿de qué voy a ser? Esclavo de mis emociones, de tus emociones. Vamos a ser esclavos, porque lo que tus emociones dicen, ahí tú vas a actuar y reaccionar. Hermano, mira lo que dice Pablo a los galatenses. Digo pues, andad en espíritu. Y eso andad, no es si te da la gana. Está hablando a una iglesia que fue engañada por el judaísmo, que quisieron sacarles el evangelio puro como él es, y dijeron, no, tú tienes que añadir al evangelio todo lo que es de los judíos. Y oye, hermano, montones y montones de iglesias viven de esa misma forma por años, añadiendo cosas para hacerte sentir. ¿Y qué pasó con los de Gálatas? Aceptaron. Sí, tengo que volver a la ley de Moisés. Quiere decir, la verdad, tengo que matar a un cordero. Ay, vi el sangre del cordero. Ay, me siento bien porque vi el sacrificio del cordero. No, en la fiesta de esto, la fiesta de aquello, circuncidar, tengo que circuncidar. Ay, estoy viendo, entonces estoy viendo, siento, estoy siendo guiado por las emociones. Y Pablo ve esa iglesia, y esa carta toda fue una carta de exhortación a la iglesia. No fue una carta de enseñanza, fue una carta de exhortación. Pablo está diciendo, ustedes que comenzaron primero con el espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Y sabe qué dijo Pablo? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos estorbó para no oír la verdad? En otras palabras, la palabra original, ¿quién nos embrujó? ¿Qué decir? Satanás no importa si tú estás en la iglesia. Satanás no importa, vaya donde vaya a la iglesia que querés ir, no importa, lo importante es que tú sigues esclavo de lo que sientes. Esto, sigue movido por lo que tú sientes, no por lo que Dios ha dicho. Y Pablo dijo, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de carne. Y cuando habla de deseos, ¿de qué estamos hablando? De las emociones. Es decir, no sea guiado por las emociones, por los sentimientos de tu naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y acá el espíritu está hablando del espíritu de Dios.
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, como dije para ustedes, o vas a estar guiado por tus emociones, o vas a estar guiado por el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. No existe otro medio. No existe otro medio. Y Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, bueno, ¿cómo somos guiados por el Espíritu? ¿En qué nos guía el Espíritu? Sentí el Espíritu. ¿Sentiste nada? Comiste mucho poroto. No estás sintiendo nada. Tomaste mucho té de marihuana quizás. Sentí el Espíritu. Y hay gente que si no siente el Espíritu, como que no funciona. Lee la palabra, pero tengo que sentir el Espíritu. Predica, pero tengo que sentir el Espíritu. Vaya a convertirte por el amor de Dios. Hablo así porque un montón de gente va a escuchar esto. Que se vuelvan a convertirse, que vuelvan a analizar su fe, que su fe está sobre arena, no sobre la cimentación de la palabra de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu? Jesús mismo nos contesta. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y la verdad qué dijimos que era la verdad? Algo inmutable, algo que no cambia, algo que es firme, algo que pasa los años y sigue es el mismo. Y Él os guiará a toda la verdad. No os guiará a sentir todas las emociones. Y hermano, lo digo con tristeza en mi alma, porque un montón de gente vive esta realidad que quieren sentir, no importa la verdad como está predicada. No importa lo que se predica. Lo importante es que siento bien. Lo importante es que salgo de acá, me siento bien. Siento gozoso, feliz, rebosando. Pero no importa. Diga lo que diga, predica lo que predica. Un montón de baboseras, distante de la palabra de Dios, nutriendo tu naturaleza caída, no importa. Y Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que han de vir. ¿Y esto de qué está hablando? De la verdad. De verdad firme, de verdad real, objetiva. Y después nos dice Pablo, ¿qué son las obras de la carne? Y observen, hermano, cuando Pablo dice que el espíritu y la carne tienen enemistades, observen lo que Pablo dice, ¿qué son las obras de la carne? Es decir, ¿qué son las obras de la carne? Percebemos que son todas las emociones que burbujan dentro de nosotros, entre otros tantos. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachería, orgías y cosas semejantes a estas, de los cuales os digo que los practican tal cosa, no heredarán el reino de Dios. Es Dios que lo dice, no yo. Los que practican tal cosa no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuánta gente está en esta lista, hermano? Y te dices, no, mi Jesús, para mí funciona. Ah, que funcione para ti tu Jesús. Y ahí los hermanos de allá tienen un Jesús en casa también. Y hay montones de Jesús. Pero el Jesús, el que salva, el que liberta, que da vida eterna y que lleva al hombre del infierno hasta el cielo, es ese Jesús que dejó esa verdad absoluta. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te sientes bien o no te sientes bien? Es la palabra de Él. Entonces, las emociones cuando nos gobierna, va a gobernar todo esto en nosotros. Todo esto. ¿Y cuántos están en las hileras de la iglesia, viven en esta realidad? ¿Cuántos adúlteros tenemos? ¿Cuántos fornicarios, mentirosos, homicidia, envidia, idólatra, hechiceros que tenemos dentro de la iglesia? Montones, hermanos, montones. Y lo peor, esa es la peor esclavitud, no sienten, no perciben la verdad. Que se sienten todo menos la verdad y la realidad en que se encuentran. Pregunto. Quiera Dios que puedo terminar, porque mi anhelo era terminar, pero no, si no termino corto. Hermanos, es el becerro de oro que los judíos levantaron en el desierto.
Pregunto, ¿por qué el pueblo levantaba ídolos desde el becerro de oro hasta el día de hoy? ¿Por qué? Dios se manifestó a Moisés. ¿Moisés qué vio? ¿Qué vio Moisés? Nada, una zarza quemando. Una zarza quemando. ¿Sintió algo Moisés? ¡Ay, aleluya, gloria a Dios, aleluya! ¿Sintió algo Moisés? Disculpa, pero tengo que hacerlo. ¿Hizo Moisés? No, ¿qué hizo Moisés? Quiso ir a ver. Escuchó una voz que le dijo, saca la sandalia de tus pies porque la tierra que pisa es santa. Acá estoy yo y yo soy el Dios de la tierra. Y ahí estoy presente delante de ti. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Escuchó, oyó y actuó. Y habló con Dios cara a cara. No fue embrujado, no estaba fuera de sí, no vio nada. Un pastor que era 40 años en el desierto atrás de las ovejas, escuchó a Dios del cielo y conversó con el Dios del cielo. Libertó su pueblo con poder. ¿Vieron su poder? ¿Por voz de quién? ¿Por voz de Moisés? Por voz de Moisés. ¿Pero qué vieron? El poder de Dios manifiesto, actuando y cumpliendo su promesa que hizo a Abraham. ¿Qué hizo ese pueblo? Cuando salieron cruzando el mar y ya estaban del otro lado y vieron que los egipcios todos estaban sumergidos y muertos, ¿qué hizo ese pueblo? Festejó 2 días y glorificaron a Dios y exaltaron a Dios. 2 días. 2 días exaltando a un Dios que no lo veían. Pero estaban en una tierra que estaba llena de ídolos. Y las 10 plagas de Egipto eran 10 plagas desmascarando en los dioses de Egipto, porque los egipcios tenían un dios para cada uno, así como la iglesia romana tiene patrono del casamiento, de la muerte, del enamorado, del que está sin trabajo, de los viejos, de los jóvenes, patronos por toda parte. Egipto tenía tanto así, y Dios desmascaró la principal divinidad de Egipto por las plagas que trajo. Salió ese pueblo de Egipto no viendo nada más que escuchando a Moisés, más que viendo el poder de Dios manifiesto, más que viendo la miserabilidad de los egipcios con su divinidad imaginaria. Salió que eso, festejó, adoró, glorificó al Dios de sus padres. A los 2 días, hermanos, caminando en el desierto, después de un tiempo, Dios le dice a Moisés, sube hacia mí. Llegaron al monte Moriah. Y Dios le dice a Moisés, sube hacia mí, que voy a darte las tablas de la ley. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Qué pasó en ese pueblo? Después de unos días que Moisés no apareció, ¿qué pasó con ese pueblo? Dice claramente la Biblia, lo dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, haznos un Dios. No sabemos de si Moisés a dónde fue. Ya Dios no estaba no sabemos de si Moisés se fue y no vemos nada. Hacernos un Dios para que podamos adorarlo. Y Aarón, ¿qué hizo? Juntó todos los aretes, los anillos, etc. ¿Y qué le hizo? El becerro de oro. Ahora, el tema no es esto. El tema es ¿por qué lo hicieron? Porque pudieron nutrir sus emociones, pudieron adorar algo que ve. ¿Me entienden? Porque ese pueblo que salió de Egipto, pero que Egipto no salió de él, que fueron libertos de los egipcios, pero seguían esclavos del pecado dentro de ellos, no podía adorar a un Dios que no ve, querían adorar a algo que lo ven. Y por eso que cuando Dios le dijo, bájate, que el pueblo se corrompió. ¿Y qué hizo Moisés cuando bajó? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hizo Moisés cuando bajó?
¿Qué hizo Moisés? Ustedes saben, si yo les pregunto, estoy seguro que alguno de ustedes va a contestar así. No, Moisés debía ter comprendido que la verdad, que el pueblo también precisa ser enseñado y que tenía que tener misericordia de ellos y que tenía que enseñar. ¿Saben lo que bajó Moisés? Comenzó a matar. Comenzó a matar. Decía, cada uno saque sus padres y mata a su hermano. ¿Por qué Dios hizo eso? Hermano, porque Dios nos muestra su santidad. Dios nos muestra su santidad. Por eso digo, las emociones nuestras nos dicen, ay, pero qué malo, cuánta sangre derramó. Bueno, eso porque vivimos en nuestra diminuta estado humano de pecaminosidad. Pero Dios eterno, soberano, quiso enseñar a su pueblo de adorar a un Dios vivo, eterno. Por eso, observen, las 3 religiones más grandes del mundo son religiones que adoran a un Dios no visible. El judaísmo, ¿en qué adoran a Dios? Si tú vas a una mezquita, a una sinagoga judía, ¿qué vas a ver? Nada. Los símbolos, nada más. Pero nadie adora el símbolo, nadie adora el candelabro, nadie adora eso. ¿A quién adoran? Al eterno Dios. Cuando tú vas al muro de lamentación y la gente está orando así, no está orando para el muro. Ellos están orando al muro porque ellos saben que esa pared todavía es del templo. Y allí representan a Dios y van allí en representación a Dios a adorar, pero no están adorando las piedras. El islamismo, que ya dentro de poco será la religión más grande del mundo, ¿a quién adoran? Al Dios que no lo ven. Por eso se escandalizan con el cristianismo romano. Pues dice, ¿cómo puedes hacer de un hombre y ponerlo delante de ti y llevarlo tras tuyo, por más que quieres negar que no lo adores? Si Dios es el que hizo todas las cosas, y el musulmano, hermano, y eso yo tuve una experiencia, no sé con quién tuve, en Punta Carreta, en Montevideo. Yo estaba saliendo del shopping, encontré un joven que tenía el kippah judío. Y era la hora como a las 6 de la tarde. La esposa se sentó en el banco, hermano, y él fue al lado de las plantas. Abrió, no sé lo que ellos tienen, supongo el Torah. Puso el kippah y abrió el Torah y quedó como 2 minutos. Yo sentado afuera, hacía cuenta que no estoy viendo nada. Agarré el celular, grabé un poquito. No sé a dónde está esto. Pero allí frente de todo el mundo adoró al Dios de los cielos y de la tierra. Y los cristianos que han nacido de nuevo saben que el Dios, como Pablo dijo, que nos hizo no está hecho con cosas que el hombre lo hizo. Por eso adora a Dios, no importa dónde, cómo, en qué estado, adora a Dios de los cielos y de la tierra. Pero el hombre que vive por su naturaleza, ¿qué necesita? Necesita adorar algo que ve. ¿Por qué? Porque sus emociones se reaccionan cuando veo algo para adorar. Que si no veo, y ahora pregunto, ¿a dónde está la fe? Listo, no existe fe. ¿Por qué Dios los destruyó casi a todos? ¿Y por qué la intención de Dios era destruirlos todos? Y le dijo a Moisés, los destruyo todos y hago una nación nueva de ti. Y Moisés le dijo, no, ¿qué van a decir la gente de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque no tienen otra opción. Si no tienen la vida de Dios dentro de ellos, tienen que inclinar delante de algo. Tienen que ver algo para adorar. Ahora, miramos esa parte. ¿Cuál es el denominador común, hermano, de esas religiones que vemos? Ahí vemos católico romano, budista, Santa Muerte. Santa Muerte nació en México, pero es adorada por muchos católicos. Y los hindús, que tienen miles y miles de dioses. ¿Cuál es el denominador común? ¿Por qué esa gente hace lo que hace? ¿Por qué? Idolatría. Pero no solo idolatría, quieren algo que ver. Quieren ver algo. Esa señora acá está sentada delante de quién? De una estatua de yeso.
hecha de agua y de yeso y puesta en moldura y puesta y después pintada y fueron y la pusieron allá y esa señora está inclinada. Después te dicen los católicos romanos, no, nosotros no adoramos, nosotros solo veneramos. Vaya a una procesión y vas a ver. Vaya a mi país y vas a ver cómo. ¿Y esto por qué hace lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? Porque todos, hermanos, tenemos esas emociones, sentimientos interiores. Y todos, sin la vida nueva, nos movemos por lo que sentimos. Entonces, y este que viene acá, se levanta, ¿sabe cómo? Ay, fui y adoré a la Santa Muerte. Se llama Santa Muerte. Se llama Santa Muerte. Ponga en Google. Y hay una película espantosa que se llamaba La Santa Muerte. Mírenla, busquen en Google. Yo solo le doy una abertura. ¿Por qué hace eso? El hindú, porque viene acá y hacen lo que hacen. ¿Por qué? Porque se sienten, se levantan. Ay, algo cumplido. Ya cumplí. Se va contento. ¿Qué? ¿Qué cumplió? ¿Qué es lo que se cumplió? El deseo de mis emociones. El deseo de mis emociones. Hermano, yo lo viví. Por 15 años yo viví esa realidad. Y ¿sabe qué, hermano? Cada vez odiaba más mi religión. Les confieso, cada vez odiaba más mi religión. Por eso que cuando pude salir del Líbano y vine a Brasil, lo primero que dije, esa porquería yo no la quiero más. Y saqué a Dios de mi vida. ¿Por qué? Porque era peor que la droga. Era peor que la droga, hermanos. Nacimos chicos y nos decían, por cada pecado 3 Ave María y 5 Padre Nuestro. Y no nos dormía con esa conciencia y nos asustaban. Y cuando nos apenas, y muchas veces dormimos con esto, pero ¿qué? Hice las oraciones. Y el domingo íbamos y poníamos las hostias en la boca, ya estaba con la hostia. ¿Y qué es lo que estaba haciendo refrigerado? Mis emociones. Nada de verdad que transforma. Nada de realidad de un cambio interior. Entraba borracho, salía borracho. Entraba adúltero, salía adúltero. Entraba fornicario, salía fornicario. Entraba ladrón y salía ladrón. Y así es. Y eso es lo que hace la religión. ¿Pero qué hace? Vengo, me arrodillo acá y salgo, mi conciencia tranquila. ¿Qué es lo que estaba tocando? Mis emociones. Mis emociones. Hermano, ¿qué hace que ese hombre venga de rodilla? Venga con rodilla agarrando una bruta estatua de yeso, caminando. ¿Qué lleva a ese hombre a sacrificar así? ¿Qué lleva a ese hombre a sacrificar así? ¿Ya pensaste? Yo lo hacía, mi familia hacía, toda mi ciudad hacía, toda mi región hacía. Hermanos, sus emociones. La fe por medio de la palabra de Dios no le basta. La fe de la palabra de Dios no le basta. ¿Qué dice? Cuando Dios dice, no quiero sacrificio, quiero que tú oigas. No, la fe que dice, mejor obedecer que hacer, no le basta a ese hombre. Entonces, cuando la fe no basta al hombre, hermano, se refugia y se alivia su conciencia en sus emociones. Entonces, ese hombre, cuando llega a donde llega, reventado, y pone esto, ¿cómo tú crees que se siente? ¡Wow! Ahora sí, cumplí. ¿Cumplió con qué? Con sus emociones. Porque no cumplió con nadie. Por eso que cuando se convierten, ¿qué es lo primero que hacen? Reventan con todo esto. Lo tiran a la basura. ¿Por qué? Porque no es Dios, nada es. Nada es. ¿Pero por qué hacen lo que hacen? Para aliviar la conciencia. Para sentirse bien. ¿Por qué? Porque no tiene vida de Dios dentro de él. Por más sincero que sea, no está la vida de Dios por él. Sacrificio quiero, obediencia quiero y no sacrificio. Dios lo dice. ¿Obediencia a qué?
obediencia a su palabra, obediencia a una adoración consciente de lo que Dios me pide, no de lo que yo siento para ofrecerle a Dios. Y esto todos los paganos lo hacen. Todos los paganos lo hacen. Bueno, la fe no necesita amuletos. La fe en Dios no necesita amuletos. Mira, cuando yo era chico, todos, yo y mis hermanos, todos teníamos una cosa acá, un paño, tipo triángulo así, y mi madre nos ponía así con un cosito ahí que se cierra. ¿Sabe qué era? Que nos libra del mal. Porque era un pedazo de la madera de la cruz de Cristo. Estoy hablando, casi 2000 años habían pasado y todavía siguen teniendo la madera de la cruz de Cristo. Y mi madre siempre lo tenía. Mi madre pasó toda su vida enferma. Toda su vida enferma. Y hermanos, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Para sentir. Porque necesita un amuleto. Cuando tú vas a la casa de alguien y encuentras esto, ¿por qué lo cree que te lo pone? Para sacar el mal, ¿cómo se dice? El mal ojo. Para alejar la mala suerte. Y esto es cosa de caballo, para que no... Mira, yo conozco una familia que vive en un apartamento tremendo, y aunque no crean, tienen una cosa en esto, bien decorada, pero lo tienen, ¿por qué? Para sacar la mala suerte. ¿Por qué necesitan eso? No sé lo que hizo, pero sé que cosa de conejo. ¿Por qué tú crees? Son amuletos, pero nutren a qué? A las emociones. Nutren a nuestras emociones, hermano. Imagínate que yo como hijo de Dios necesito esto. La mayor libertad, hermano, que tengo, que no necesito nada. Que alguien puede secuestrarme y tirarme en el desierto de la Sahara. Puedo morir de sed, pero nunca voy a morir de poder adorar a Dios allí mismo. Y saber que allí mismo Dios estaba conmigo. Cuando Elías huyó de Jezabel, ¿fue esconderse a dónde? ¿Fue esconderse de Dios a dónde? En el monte de Dios. Elías fue a esconderse de Dios en el monte de Dios. Y aparece a Dios a él. ¿Cómo aparece Dios a él? Que como muchos quieren, movimientos, terremoto, hermano, con un silbido suave, tocó el corazón. Y eso es Dios, hermano. Y ese es Dios, te toca profundamente, realmente, dentro de ti, con su voz suave. Y Dios le preguntó a Elías, ¿te viniste a esconder en mi monte de mí? ¿Qué haces acá? Y Dios trató con Elías allí. Dios, hermano, es el que creó los cielos y la tierra. Lean 17 de Hechos, cuando Pablo va a Atenas y ve que los atenienses tenían altar de todos los dioses. Y por las dudas que algún Dios existe y no lo conocemos, pusieron ¿qué? Una estatua que dice al Dios desconocido. Por las dudas. Y Pablo aprovechó y dijo, mira, ese Dios desconocido es lo que yo vengo a hablarles. Y le que dice, Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en cosas hechas por manos de hombre. Pablo iba por toda parte y no precisaba de nada dicto. Imagínate si yo preciso rosario, Padre nuestro que estás en el cielo, santo, Ave María llena de gracia. No sé, y eso tiene un montón de cosas que hay inventadas. Imagínate, hermano, imagínate que los discípulos andaban con esto. Imagínate que Pablo iba de viaje y llevaba un rosarito en su mano, o la crucifixo, las imágenes. Imagínate que los discípulos hicieron esto. Imagínate, ¿qué son estos, hermanos? Son invenciones y resultado de falta de Dios. Cuando Dios realmente falta, el hombre busca ¿qué? Algo que adorar. Acepte o no acepte, escuche o no escuche, esa es la realidad vista en todas las escrituras. Esa es la realidad. A ver si sigo. Pero acá tenemos, ustedes saben lo que están haciendo acá evangélicos, dicen evangélicos, ¿saben lo que están haciendo? Están tocando al pastor para recibir unción del pastor.
rodillas y una multitud. Traje la foto más suave. Traje la foto más suave. ¿Te imagínate que tenés que venir acá a tocarme para salir unción de mí en ti? Imagínate esto, hermano. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen eso? Porque la palabra de Dios no le basta. Por eso que el enemigo que engañó los hombres más perfectos, Adán y Eva, sigue engañando a cualquiera que vacila largar la verdad de Dios para seguir sus emociones y su corazón. Pero hermano, todo eso muchas veces es el resultado de falta de Dios. Es el resultado de falta de Dios. Tanto estes como estes. Es falta de Dios dentro de ellos. Es falta la verdad de Dios como ella es. Por eso ese hombre que le da la unción, les prepara, les manipula, les enseña al error, al engaño, para que crean ellos que la unción está de este hombre. Y primera de Juan dice, ustedes ya tienen la unción. ¿Y qué es la unción? Es el sello de Dios, que es su espíritu en mí y en ti. No es en un mortal hombre desgraciado ahí que es como yo y como tú. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben quién dijo eso? Eso, hermano, cuando Cornelio, un pagano, el ángel le apareció y le dijo, vaya a casa de Simón en Job, está un hombre llamado Pedro. Llámalo, que él viene a hablarte palabras de salvación. Hizo así lo mismo. Y cuando el apóstol Pedro vino a la casa de Cornelio, que era centurión, que es el jefe del ejército romano, ¿sabe qué hizo Cornelio? Se postró delante de Pedro. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Levántate a la poción. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy hombre, tengo un mensaje, tengo la verdad de Dios, tengo la gracia de Dios para llevar su mensaje. Yo vengo a traer en tu casa la verdad de Dios. Cuando Pedro comenzó a hablar la verdad de Dios, el evangelio de salvación, y creyeron, ¿qué hizo? Dios derramó su espíritu sobre ellos. Derramó su espíritu sobre ellos. Por eso Pablo dice en Corintios capítulo 3, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Todos somos servidores. Porque no el que planta es algo, no el que siembra es algo, sino Dios. Dios el que da crecimiento. Dios el que vale en nuestras vidas. Entonces, hermanos, esto es la realidad del ser humano. Cuando sanaron el cojo en 3 de Hechos de los Apóstoles, la gente lo miraba a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan, hermanos, somos nosotros, no fue por nosotros, por nuestro poder. Dios glorificó a su Hijo Jesús y hizo que ese hombre se levantara. Ni un apóstol, ni un discípulo, hermano, se sintió más que un hombre que necesitaba a diario la gracia, la misericordia de Dios. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Todo el sincretismo, toda la mezcolancia, hermanos, vino mucho después. Y cada vez más, y hoy tenemos cada vez más, y no sabemos. No digas, ya vi todo, porque mañana va a aparecer alguien que va a mostrarte otra barbaridad en nombre de Dios. Creo que voy a terminar acá. Acá vemos, no vemos quizás mucho. ¿Se sabe qué hace ese? No voy a decir palabra fea. Ese hombre que se llama pastor, que es uno de los herejes más grandes, que se dice evangélico. ¿Sabe lo que está haciendo? Con el soplo de él, su mano, derrubando a la gente, que la gente está cayendo. Está cayendo por el poder de Dios. No hace mucho se separó de su esposa y dice que Dios lo mandó separarse de su esposa. Es el hombre, herejía tras herejía. Herejía tras herejía. No quiero enfocarme en él. ¿Por qué esa gente hace eso?
que necesita ser bendecido por Dios que tiene que caer para atrás? ¿Se cree que esto es de Dios? Abre tu Biblia y ve a dónde esto. ¿A dónde Pedro derrubó gente? ¿A dónde Pablo derrubó gente? Hermano, Dios quiere que nosotros paramos de pie para glorificarlo en nuestra vida, para glorificarlo en nuestro testimonio, para conocer su verdad y hablar su verdad con firmeza. Dios no quiere que nosotros caigamos los shows. ¿Por qué apareció tanta moda en medio de la iglesia? ¿Saben que en medio de la iglesia evangélica tal copo, tal vaso de agua ungido, tal sal ungida? Haga esto, venga al altar. La gente va al altar y lloran y oran y oran y tocan la cabeza y se mueven y todo. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque quieren sentir. Porque quieren sentir. Esa gente que va, hermano, no quiere ni saber lo que la Biblia dice. Para cuando uno le dice, la Biblia dice eso, no quiere ni saber lo que la Biblia dice. No le importa jota lo que la Biblia dice. Lo importante es que quiero sentir, quiero seguir con la costumbre. Y hermano, cada vez que se añade más costumbre, más modas, ¿tocando qué? Tus emociones. Tocando tus emociones, porque te hace sentir. La gente quiere sentir. Y hermano, ¿saben lo que pasa? Toda esa gente que cae, toda esa gente que hace todo ese show, ¿sabe? Los ve y ¿sabe qué ve? Nada de verdad sólida dentro de ellos. Nada. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo lo mismo que Dios dijo a su pueblo en Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas sin agua. Eso es lo que el hombre quiere. El hombre quiere vivir por sus emociones. Y cavan para sí, hermano. Cada vez inventan cosas. Y no se dan cuenta que no tiene agua. Todas las modas que inventan no producen agua. Solo llevan al error, a la confusión y a la herejía. ¿Y sabe cómo sabemos esto? Que hoy lleva la palabra de Dios, sentar con alguien de esa persona y comienza a hablar la palabra como ella es, hermano, no aguantan sentar un domingo escuchando la palabra de Dios como ustedes están escuchando. En esta iglesia acá no se lee quizás algunos pasajes fuera de su órbita y después todo show, motivación, palabras para tus emociones, todo. Y por eso, hermano, está multitud está en esta misma condición. Multitud, vaya ahora, párate un día ahí en Sarandí y vas a ver cómo está lotado de gente. ¿Tú crees que esa gente quiere escuchar la palabra de Dios? No quiere escuchar la palabra de Dios, hermano. No quieren. Lo que quieren es recibir de Dios. Lo que quieren es Dios va a te prosperar esa semana. Ay, y salgo el domingo y pacto, y la semana que viene, la otra semana, y así, hermanos, así como droga. Es como droga que tiene que permanentemente estar nutrida. ¿Por qué? Porque produce en nosotros emociones, sentimientos. Voy a parar acá. ¿Sabes decirme en qué diapositiva estoy? Pasando Maldonado. 20. Paramos acá entonces. ¿Por qué hacen lo que hacen, hermanos? Porque quieren nutrir sus emociones. La palabra de Dios no le basta. Y ese es un principio, hermano, inquebrantable. O vas a ser guiado por tus emociones. La próxima vez, el próximo domingo, ahí vamos a ver, hermano, a dónde están las emociones. Ahí vamos a ver las emociones verdaderas que provienen de Dios. Ahí vamos a ver que la vida cristiana no está ausente de emociones, pero vamos a ver puesta en su debido lugar. Y puesta en su debido lugar sin cambiarse, sin ser volátil, sino que permanece firme, aunque
aunque pasamos independientemente de cualquier situación o cualquier circunstancia. Hermano, eso es el engaño de todas las épocas. Ese mismo enemigo que engañó a los padres en el Edén, llevándolos a vivir por lo que sienten, por lo que desean, por sus sentidos, sigue haciendo lo mismo de hoy. Por eso el camino angosto, pocos entran en él. Por eso que el camino angosto, espacoso y la puerta amplia, muchos entran por él y que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque en la perdición amplio solo me alivia, solo me da paz, solo me deja sentir bien. Y vivo viviendo plenamente en mis emociones. No importa que pongo un Dios imaginario en mi cabeza. No importa que pongo un Jesús. No importa que voy a un lugar que le dicen iglesia. Lo importante es que sigo viviendo conforme mi carne, conforme mis deseos en mis emociones. El camino angosto, ¿por qué es angosto y por qué lleva al cielo? Porque yo debo achicar todo lo que no agrada a Dios en mí. Piensa tú en una puerta chica. Si quieres llevar algo a una puerta chica, llevamos un pedazo de carne y no entra por la puerta. ¿Qué hacemos con él, Pablo? Cortamos el pedazo de carne en dos para que entren en dos. ¿Y por qué el camino angosto y la puerta estrecha? Porque hay que cortar todo aquello que nos hace vivir sin la verdad de Dios. Es decir, por eso Jesús cuando invita, el que quiere venir en pos de mí, toma su cruz, invita a muerte. ¿Muerte de qué? Jesús quiere que nosotros murramos físicamente. ¿Por qué Jesús dice que tenemos que tomar su cruz? La cruz de Jesús crucificó ¿a qué? La cruz de Jesús crucificó ¿a qué en él? Su carne. Su carne. Jesús, Dios no murió. Lo que murió fue Jesús, hombre. Y cuando Jesús te invita a venir, el que quiere venir para mí, toma su cruz. ¿Qué está te invitando? Vaya a morir. ¿Morir qué? La vieja naturaleza que está viciada a los deseos, a lo que siento, a lo que mis emociones me dicen. Pero Jesús te dice, no, muere. Porque si no lleva tu cruz, no sos digno de mí. ¿Y la dignidad de un cristiano cuál es? Es abrazar la verdad de Dios y vivir por ella. Es abrazar. Y eso, hermano, lo que Jesús dice desde el principio. Que construir encima de la roca no es fácil. No es fácil hacer cementación en la piedra. No es fácil. Y Jesús vuelve a decirte, no es fácil tratar con tus emociones, con tu corazón, que vive plenamente por lo que tú sientes y por lo que tus emociones te guían. No es fácil. Pero ¿sabe qué? La única forma de matar tus emociones, afirmar la verdad de Dios en ti. No hay otro método, hermano. No hay ni un milagro para esto. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os librará ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Del esclavo más feroz que no lo percibimos y que vivimos con él todos los días y muchas veces nos guía y no nos damos cuenta. Así es justo como el enemigo hace. Entonces, que en esta manera, hermano, que Dios nos bendiga y que realmente, hermano, podamos pensar en esto. Sigo a Dios para conocerlo y vivir con Él y adorarlo por lo que Él es, por lo que Él dijo, por lo que tengo en su palabra, o hago y sigo por lo que yo siento. Y hermano, si es por lo que tú sientes, ajuste tus sentimientos a la verdad de Dios. Ajuste tus sentimientos, arrepiéntate, pídele a Dios gracia y lleva tu vida, hermano, de una forma a conciencia, para que tú lo que haga lo consciente de que estoy haciendo. Por eso la Biblia dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor.
Y todo es todo. Todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Para hacerlo consciente. Para no hacerlo, por eso el hermano acá no quería hacer las cosas de rutinas. La única forma de no hacer las rutinas es hacerlo todos los días conscientemente, vivir una vida consciente todos los días con Dios y para Dios, y en todo lo que hago es para Dios. Como dijo David, he puesto a Jehová delante de mí. Cuando yo tengo conciencia de que Dios está conmigo, que Dios está acá, cuando la verdad de Dios realmente está clavada en mi interior, ya no hago las cosas por rutina. ¿Por qué? Porque estoy consciente que aquel que dijo estoy con ustedes todos los días está acá. ¿Lo cree? ¿Tú crees que aquel que dijo estoy contigo todos los días está acá? Entonces, hermano, y esta realidad no debemos olvidarla. Y esta realidad no debemos pasarla por alto. ¿Y sabe cómo la pasamos por alto? En una vida no disciplinada. Eso estoy haciendo. En una vida no disciplinada. Discipline tu vida, hermano. Voy a dedicar mi tiempo, no importa lo que sea. Voy a dedicar mi tiempo para Dios. Voy a dedicar tiempo para Dios porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Cuando me disciplino, ¿por qué te vas al trabajo a las 9 o a las 8 o a las 7? ¿Por qué tú vas? Porque sabe que ese horario tengo que ir. ¿Y por qué Dios no tiene que tener horario en tu vida? Entonces, hermano, si quieres vencer tus emociones, tus sentimientos y ser guiado por la verdad, ponga la verdad, hermano, por encima de todas las cosas en tu vida. Ponga la verdad por encima de todas las cosas. Y sé humilde en reconocer de que esto lo hizo porque quise. Y esto no es lo que Dios quiere que yo haga. Y voy y me arrepiento y le pido a Dios, Señor, dame gracia para que haga lo que haga, sea conforme a tu voluntad. Y ahí sí puedo venir a cantar. No quiero mis días pasen sin voluntad. Y ahí podemos cantar que quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú cumpla en mí tu voluntad. Quiero hacer todo lo que hagas que es conforme a tu voluntad. Y muchas veces vamos a hacer la voluntad de Dios sin sentir. Sin sentir. Tenedlo por cierto. Muchas veces vamos a hacer la voluntad de Dios no por sentir, sino por la convicción. La fe es la firme certeza de lo que no se ve y la convicción, la certeza y convicción, no lo sentir. ¿Ya pensaste? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la certeza y la convicción. Y eso es algo objetivo, no es algo volátil. De emociones y sentimientos. Entonces, hermano, que Dios nos bendiga, que pensamos en esto, que afirmamos nuestra vida, nuestro corazón en la verdad de Dios.